Bienvenidos a esta nueva teleclase. Desarrollaremos en el día de hoy el tema correspondiente a la posición geográfica de la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos a la teleclase de hoy. Trabajaremos lo relativo a la posición geográfica de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos venido trabajando lo relativo a la ubicación de Venezuela. En primer lugar, en la clase pasada lo hicimos desde el punto de vista astronómico, tomando como punto de referencia líneas o las coordenadas geográficas. En la clase de hoy trabajaremos en función de la posición relativa de Venezuela en comparación con todos los elementos geográficos que la rodean. En ese sentido, vamos a trabajar en nuestra posición geográfica o fundamentalmente trabajaremos con límites norte, sur, este y oeste y todos aquellos elementos físicos que están relacionados con nuestro territorio. En la siguiente lámina podemos observar cómo aparece el mapa mundial, todos los continentes y tenemos allí señalado el territorio nacional. Podemos decir entonces que en relación al mundo, Venezuela se localiza en el continente americano. Es un territorio, es un espacio geográfico que está localizado en el continente americano. En relación, vamos a ver entonces, en relación al continente americano, dónde lo podemos, ¿verdad?, localizar. En relación al continente americano, como podemos observar entonces, Venezuela está localizado en el centro del continente, en la parte norte de la América del Sur. Por lo tanto, nosotros decimos que Venezuela dentro del continente americano tiene una posición centro-norte. Esto hace que ella tenga o actúe como un punto equidistante, quiere decir equi igual distante-distancia. Si nosotros tomáramos el punto más norte del continente, prácticamente y midiéramos hacia Venezuela, tendría la misma distancia de Venezuela hacia el extremo más sur del continente. Esto hace que tenga una posición geográfica favorable con una serie de ventajas que más adelante las vamos a ir desglosando. Es bueno que vayas precisando que en relación al mundo localizamos a Venezuela en el continente americano. En relación al continente americano, Venezuela está localizada en la América del Sur, por lo tanto somos un país suramericano con una situación muy estratégica, que es lo que decimos, ¿verdad?, centro-norte. En la siguiente lámina vamos a observar los elementos geográficos que rodean al territorio nacional. Vamos a ver entonces que en la parte norte se encuentra el Mar Caribe. Hacia la parte este tenemos el Océano Atlántico, hacia el sur del territorio la inmensa selva amazónica y hacia la parte oeste nos vamos a encontrar con la parte final de la cordillera andina. Sistema montañoso que viene recorriendo 5 países y que cuando entra en nuestro territorio es su terminación, se bifurca, se abre en 2 ramas. Una que entra por la parte occidental y otra que sigue hacia la parte más norte, que inclusive sirve de límite natural entre Venezuela y Colombia. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la posición geográfica, estamos haciendo entonces, estableciendo una relación de todos aquellos elementos físicos o geográficos que están rodeando nuestro territorio. Y podemos sintetizar que tenemos mar, en este caso Mar Caribe, tenemos un océano, Océano Atlántico, tenemos selva, selva amazónica y hacia la parte oeste tenemos relación con un sistema montañoso como es la cordillera andina. Estos elementos nos van a dar nuestra propia personalidad geográfica. No es solamente que somos un país americano o somos un país suramericano, sino que también nos va a llevar a tener otras connotaciones importantísimas y lo podemos ver en la siguiente lámina.
En la siguiente lámina observamos entonces la fachada marítima que tiene Venezuela hacia la parte norte, es decir, hacia el Mar Caribe. Esta es una de las partes más importantes y es la que más se relaciona con nuestro territorio, porque precisamente esa parte norte de Venezuela es la que tiene mayor concentración de población, es la que tiene la ventaja, es la parte más abierta, es la fachada marítima más abierta, que tiene mayor extensión de costa, inclusive, ¿verdad?, de unas 3.000 kilómetros aproximadamente de costa caribeña. Por lo tanto, entonces podemos ya ir dándole características a esta posición geográfica. Somos un país americano, somos un país suramericano, pero también somos un país caribeño. Pasemos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina relacionamos entonces a Venezuela con ese sistema montañoso, tal cual como pueden observar, la línea que hace de sur a norte, en la cual termina este sistema montañoso. Esto también nos lleva a nosotros a darnos una connotación, que somos un país andino. Estamos muy ligados geográficamente a estos países andinos por este sistema montañoso, pero también por elementos históricos como todos ya conocemos. Si vamos sumando, ya hemos mencionado entonces que somos un país americano, somos un país suramericano, pero también somos caribeños y nos podemos definir también como un país andino. Pasemos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos entonces observar hacia la parte sur nuestra relación con un elemento geográfico como es precisamente la selva amazónica. Esto nos da una connotación de que somos también un país amazónico. Gran extensión de esta selva entra y está, ¿verdad?, dentro de nuestro territorio. Es muy importante, es una frontera natural y es quizás una de las fronteras menos dinámicas en relación con la frontera que tenemos hacia la parte oeste, en este caso con Colombia, o bien hacia la parte norte con el Mar Caribe. Y eso se debe a que es una de las áreas donde está escasamente, ¿verdad?, poblada. Pasemos a la siguiente lámina. En esta lámina entonces observamos nuestra relación con el Océano Atlántico. Una parte de nuestra costa hacia el este de Venezuela, aproximadamente 1.008 kilómetros de longitud, tienen contacto directo con el Océano Atlántico. Esto también nos define a nosotros como un país atlántico. Hasta este momento entonces no solamente debemos entender de que somos un país suramericano, sino que somos todos esos elementos que hemos mencionado. Somos un país americano, somos suramericanos, somos caribeños, somos andinos, somos amazónicos y por supuesto también somos un país atlántico. En relación a lo que hemos mencionado anteriormente, es importante que en la posición geográfica tomemos en cuenta todos estos elementos. Estos son elementos que van no solamente desde el punto de vista de características geográficas, sino que también nos va a establecer algunas relaciones de tipo vecinos, países que tengamos un contacto de vecindad, algunos lazos geográficos e inclusive históricos. Por lo tanto, la posición geográfica juega un papel importante porque tiene una connotación inclusive política, que en este caso podemos resumirla como geopolítica. Venezuela es un país que está abierto al mundo, sobre todo su fachada marítima, tanto en la parte norte como en la parte este. Por lo tanto, podemos entonces resumir en la siguiente lámina todas esas características que nos dan personalidad geográfica. Decimos entonces que somos un país caribeño porque nuestras costas están bañadas en la parte norte por el Mar Caribe. Somos un país atlántico porque hacia el este también estamos bañados por este océano. Somos un país amazónico, dado que nosotros tenemos, ¿verdad?, contacto con esta gran reserva forestal como es la selva amazónica. Somos también un país andino por las características geográficas e históricas que nos definen hacia la parte oeste del territorio.
Por lo tanto, es bueno que mantengas presente cada uno de estos elementos que nos han permitido definirnos geográficamente. Aquí ya podemos establecer inclusive dos diferencias. Cuando hablábamos de la posición astronómica, estábamos hablando de una situación exacta y lo hacíamos en relación al planeta. Ahora, cuando hablamos de la posición geográfica, lo estamos haciendo desde un punto de vista geográfico, histórico, político. Tiene connotaciones desde el punto de vista inclusive internacional. Anota las observaciones que tienes allí, te damos un tiempo para que entonces caracterices cada uno de esos rasgos que tiene nuestro territorio. Hemos podido precisar entonces hasta ahora cómo el territorio venezolano ocupa una porción dentro del planeta, es decir, es un territorio limitado, es un territorio dentro de la superficie que tiene sus características propias. Hemos hablado de cada uno de esos elementos, pero realmente desconocemos cuáles son nuestros límites, cuáles son esos territorios vecinos que tenemos alrededor, puesto que hemos hablado desde el punto de vista geográfico, elementos físicos, elementos geográficos. Ahora vamos a establecer nuestros límites para poder tener conocimiento de cuáles son esos territorios, qué países tenemos nosotros, ¿verdad?, frontera. En la siguiente lámina observaremos entonces cada uno de esos límites. Observa detenidamente hacia la parte norte, vamos a ver allí que no solamente nosotros limitamos con el Mar Caribe, como siempre se nos había planteado, sino que limitamos con un conjunto de islas que, aunque algunas de ellas son continuidad del territorio venezolano, sin embargo, desde el punto de vista histórico, pertenecen a repúblicas, a condiciones históricas diferentes. Algunas de esas islas es lo que conocemos nosotros, ¿verdad?, como las Antillas Menores y Antillas Menores. En ese sentido, no podemos decir que solamente limitamos al norte con el Mar Caribe, sino que limitamos con una serie de repúblicas insulares con características propias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Entre esas islas podemos contar Aruba, Curazao, tenemos islas, ¿verdad?, en el caso hasta de Martinica, Guadalupe. Cada uno de esos territorios son límites que tenemos nosotros hacia la parte norte. Si seguimos hacia el este, vamos a ver entonces que limitamos con el Océano Atlántico. Recuerden que una porción de nuestro territorio es bañado por este océano, pero también limitamos con la República de Guyana. Avanzamos hacia el sur y estamos limitando con Brasil y hacia el oeste del territorio con la República de Colombia. Por lo tanto, entonces podemos ir resumiendo en el sentido de que hacia el norte limitamos, ¿verdad?, con el Mar Caribe y repúblicas de islas Antillas Menores y Mayores. Hacia el este limitamos con el Océano Atlántico, la República de Guyana, hacia el sur con la República de Brasil y hacia el oeste con la República de Colombia. Pasaremos a la siguiente lámina para que hagan las anotaciones correspondientes de cada uno de estos límites. Observa entonces estos límites de Venezuela. Por el norte, una fachada insular. Recuerda que son repúblicas insulares
O sea, además de que tenemos nuestras islas, contamos también las Antillas Menores y las Antillas Mayores. Por el sur, con la República de Brasil. Te damos un tiempo para que hagas la anotación correspondiente. En la siguiente lámina vamos a tener entonces por el oeste tenemos la República de Colombia y por el este el Océano Atlántico y la República de Guyana. Te damos entonces unos segundos para que copies esto que tenemos acá en la lámina. Es importante que vayas estableciendo algunas relaciones. Cuando estamos estableciendo nuestros límites, estamos demarcando nuestras fronteras. Por lo tanto, con nuestros países vecinos, siempre hemos tratado, además de que nos unen lazos geográficos e históricos, tratamos de mantener lazos de integración, de concertación y de cooperación. En la siguiente lámina vamos a observar la dinámica en relación a nuestra posición geográfica y la manera o la forma como nosotros podemos comunicarnos con la mayoría o prácticamente con todos los continentes del mundo. Observen entonces nuestra posición geográfica, vean la dirección en que llevan las flechas. Eso nos está indicando la forma o la dirección, ¿verdad?, que tenemos nosotros de interrelación con otros espacios geográficos
que aunque pareciese que estuvieran muy distantes, en la realidad mantenemos vínculos de comunicación. Lo podemos ver flechas en el caso de la América, desde el norte de la América, inclusive hacia la parte sur del continente americano. Si vamos hacia Europa, toda la costa oeste de Europa tiene también comunicación con nuestro territorio e incluyendo la costa, ¿verdad?, oeste de África. Pero también nos podemos comunicar con puntos más lejanos, como en este caso estarían representados por el continente asiático y la parte de Oceanía, y lo pudiéramos hacer a través del Océano Pacífico con el Canal de Panamá. Ese recuadro que están viendo ustedes allí indican inclusive una posición súper privilegiada, una posición con una gran ventaja que nos permite entonces, o somos prácticamente, una ventana abierta de comunicación con el resto de todo el mundo. Esa posición nos va a traer a nosotros una serie de ventajas desde el punto de vista de comunicación marítima, que es una manera, o la más barata quizás, de realizar el comercio. Por lo tanto, tenemos allí un elemento geográfico que ya nos conduce a una característica económica. Ya no solamente somos lo que habíamos dicho anteriormente o como nos habíamos definido, sino que también tenemos elementos geográficos que nos van a ayudar o que tienen ventaja dentro de nuestra economía. Por lo tanto, vamos entonces a ir viendo en las siguientes láminas cuáles son las consecuencias de esa posición geográfica en la cual Venezuela, ¿verdad?, puede estar aventajada. Observemos entonces en la lámina las consecuencias de la posición geográfica de Venezuela. La primera de ellas, facilidad para el comercio exterior por vía marítima a través del Mar Caribe y el Océano Atlántico. Mantengan presente que esta es una de las formas más baratas de hacer o de realizar este comercio y recuerden que con el Mar Caribe nosotros nos podemos comunicar hacia la parte norte de la América, hacia la costa este de América, como también hacia la costa este que comprende la América del Sur, Argentina, Brasil. También a través del Océano Atlántico nos podemos comunicar con las costas oestes del continente europeo y también del continente africano. La segunda, tenemos allí que por su cercanía al Canal de Panamá, tenemos, ¿verdad?, un fácil acceso al Océano Pacífico y este es el que nos permite entonces tener comunicación con la otra parte. En este caso sería el oeste del continente americano, norte y sur, y sobre todo con las costas estes del Océano Índico, que tiene que ver con Australia o también con el continente asiático. Te vamos a dar unos minutos para que copies entonces estas dos primeras consecuencias de la posición geográfica de Venezuela.
En la siguiente lámina podemos observar entonces las otras dos consecuencias de esta posición geográfica. Como número 3, es puerto y aeropuerto de fácil escala para las comunicaciones, sobre todo entre el norte y el sur del continente americano. Y en cuarto lugar, podemos mencionar, que sería la última, tiene derecho a plataforma continental, mar territorial y a las riquezas que contiene, es decir, potencial pesquero, explotación minera, establecimiento de puertos y atractivo turístico, que se traduce en sus playas. Como puedes observar, hasta ahora estas ventajas pueden considerarse como favorables desde el punto de vista económico, inclusive como potenciales. Sin embargo, el hecho de tener una gran extensión de costas, bien sean marítimas u oceánicas, dificultan la vigilancia de estas tierras. Aparte de eso, ante cualquier elemento conflictivo, estamos ubicados en un centro geopolítico estratégico, se puede considerar también como un elemento desfavorable. Te vamos a dar unos minutos para que copies entonces estas dos últimas consecuencias de la posición geográfica de Venezuela. Fíjate entonces hasta ahora de todas estas consecuencias que hemos mencionado. No solamente las relaciones internacionales entre países se miden porque estén cerca, sean vecinos o porque hayan elementos físicos que los relacionen, sino que también se pueden medir desde el punto de vista de los recursos. Si pudiste bien observar,
Nosotros como país estamos no solamente identificados desde el punto de vista geográfico, sino que también somos un país productor de petróleo. Esto conlleva a que nosotros tengamos alianzas inclusive fuera del continente americano. En este caso, países del Medio Oriente, países productores de petróleo, conllevan también a uniones a defensa de la producción y de la exportación de dicho recurso. También podemos hacerlo con nuestros vecinos desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de integración y de cooperación. Es importante que mantengas esto presente porque no solamente el elemento geográfico cuenta, sino que ya vamos extendiendo nuestra posición en el mundo desde las características geopolíticas, desde las características o en el ámbito, ¿verdad?, económico. Vamos ahora a tratar de ir respondiendo ya a algunas actividades que tenemos en tu cuaderno de trabajo o en el folleto. Tenemos por aquí entonces la primera, en la cual señala: con respecto al mundo, Venezuela es un país. Ya debes de tener ubicado, ¿verdad?, dónde, en qué continente ubicamos a nosotros a Venezuela. La segunda, con respecto a América, Venezuela es un país. Ya debes de tener claramente visionado en qué parte de la América ubicamos nosotros a Venezuela o qué connotación le damos. Te vamos a dar unos minutos para que vayas realizando la respuesta correspondiente. Estamos completamente seguros de tu respuesta. Venezuela, con respecto al mundo, es un país americano y en relación a la América, Venezuela es un país suramericano. Pasamos entonces a la siguiente lámina. ¿Por qué es un país caribeño? Con respecto al Océano Atlántico, Venezuela es un país. Coloca ahí en las líneas la caracterización geográfica de estos dos elementos que hemos mencionado. Para ello te vamos a dar un minuto para que realices tu respuesta.
Seguimos apostando entonces a tu respuesta correcta. Somos un país caribeño porque nuestras costas están bañadas por el Mar Caribe y somos un país atlántico porque sabemos que nuestras costas están bañadas por el Océano Atlántico. Continuamos entonces con la última caracterización de nuestro territorio, lo vas a ver en la siguiente lámina. Con respecto a la selva amazónica, Venezuela es un país. Coloca la respuesta. Y la última respuesta corresponde a que somos un país amazónico. Ahí tienes entonces, has hecho las 5 caracterizaciones de nuestro territorio desde el punto de vista geográfico. Seguimos trabajando con el folleto y vamos entonces a realizar la parte gráfica. Te va a aparecer allí un cartograma y vas a intentar localizar cada uno de los elementos geográficos que nosotros mencionamos que rodean a nuestro territorio. Vamos a observar en la lámina. Tenemos allí entonces el cartograma y vas a ir colocando alrededor de él cuáles son esos elementos. Vas a escribir el nombre de cada uno de esos elementos. Para ello te vamos a dar unos minutos. Comencemos entonces a ir localizando cada uno de esos elementos que rodean el territorio venezolano. Al norte el Mar Caribe, hacia el este el Océano Atlántico, hacia el sur la selva amazónica, hacia el oeste tenemos la cordillera de los Andes. Esa debe ser tu respuesta correcta. En la siguiente lámina te van a aparecer entonces los límites del territorio de Venezuela, los cuales debes de completar, de ir escribiendo ya en tu cuaderno. Dijimos que al norte limitamos con la fachada insular venezolana, Antillas Menores y Antillas Mayores. Al sur con la República de Brasil.
Y los límites que señalamos hacia el este corresponden al Océano Atlántico y la República de Guayana, y hacia el oeste la República de Colombia. Debes haber entonces anotado ya cada uno de esos límites, los mencionamos con anterioridad. Es bueno que consultes la Constitución Nacional en relación al preámbulo que tiene que ver con la importancia de la integración de Venezuela con los demás países a nivel internacional. Te recomendamos que le pidas a tu facilitador las veces que sea necesario para tú repetir y retomando algunos puntos que te hayan hecho falta en cuanto a la explicación que hemos realizado. En la próxima clase seguiremos trabajando con las características de la posición geográfica de Venezuela. Hasta ahora la ubicamos con los elementos que rodean el territorio, las ventajas o las consecuencias fundamentalmente de la posición geográfica de Venezuela, y para la próxima clase trabajaremos otros aspectos que están relacionados con este punto. Insistimos en que tengas como medio de consulta la Constitución Nacional y que trabajes en primer lugar con el preámbulo. Fíjate que hemos hablado de la posición de Venezuela desde el punto de vista astronómico y geográfico. En otra próxima clase continuaremos trabajando estos temas.